Para entender qué son los méritos, primero tenemos que tener claro en qué tipo de proceso selectivo nos lo pueden pedir. Cuando nos presentamos en una prueba para acceder a un empleo público, normalmente encontramos dos sistemas: oposición, concurso, oposición. En un proceso de oposición solo cuenta el examen. Se trata de una prueba objetiva. Puede ser un tipo test, un desarrollo, un caso práctico. Las personas con mejor nota son las que obtienen la plaza. No existe valoración de méritos. En cambio, en un concurso-oposición encontramos dos fases. Fase de oposición, que es la parte del examen. Aquí nos valoran únicamente el ejercicio, aprobar o no aprobar según la prueba que marque la convocatoria. Y fase de concurso. Una vez hecha la fase de oposición, se pasa, si se corresponde, a la elaboración de los méritos. Los méritos suelen ser experiencia profesional previa, titulación académica, cursos de formación y otros méritos específicos de la convocatoria. Es importante tener claro que solo en los sistemas de concurso o oposición existe esta fase de méritos. En una oposición pura no se valoran. ¿Cuándo hay que presentar los méritos? Esto siempre depende de lo que indiquen las bases de la convocatoria, que son el documento principal del proceso selectivo. Por eso, lo primero que debemos hacer siempre es leer bien las bases, porque ahí se explica en qué consisten las pruebas, qué requisitos se piden, cómo funciona la fase de concurso, en qué momento se deben presentar los méritos y qué documentación hay que aportar. En algunas convocatorias, la documentación de méritos se entrega junto con la solicitud desde el inicio del proceso. En otras, solo se pide después de superar la fase de oposición y únicamente a las personas que han aprobado el examen. ¿La fase de concurso tiene carácter eliminatorio? Depende también de las bases. En algunos procesos, la fase de concurso se valora antes de la oposición y no es eliminatoria, es decir, aunque no tengamos puntos, podremos hacer el examen igualmente. En otros procesos, la fase de concurso se valora después del examen y la fase de oposición sí que es eliminatoria. Esto significa que aunque tengamos muchos méritos, si no aprobamos el examen, esos méritos no se valoran. Podemos tener una experiencia enorme o muchos cursos, pero sin aprobar el ejercicio no sirven para sumar puntos. ¿Qué peso tiene cada fase? El peso de la oposición y de los méritos también depende de cada convocatoria, no existe un porcentaje único. En algunos casos la oposición vale un 50% y los méritos el otro 50%. En otros la oposición puede valer mucho más, por ejemplo un 60% y la fase de méritos un 40%. Y en otros la fase de méritos tiene un peso menor. Cada convocatoria establece sus propios criterios. Para que lo entendamos mejor voy a poner un ejemplo real. En esta convocatoria concreta, la nota máxima total es de 10 puntos. La puntuación final se distribuye así: un 60% corresponde a la fase de oposición y un 40% se corresponde a la fase de concurso, los méritos. Además, las bases indican que solo se valorarán los méritos de las personas que hayan superado el examen, así que en este caso, la fase de oposición es eliminatoria. Los méritos se dividen en dos categorías: experiencia profesional, puntuación máxima, 2,75 puntos. 0,30 puntos por cada 3 meses trabajados en una administración pública en un puesto similar al de la convocatoria. 0,20 puntos por cada 3 meses trabajados en empresas privadas también en puestos relacionados. Aunque una persona tenga mucha experiencia, el máximo que se puede sumar es 2,75 puntos. Segunda cosa que se valora, la formación. Puntuación máxima, 1,25 puntos. Por ejemplo, cursos de hasta 10 horas, 0,10 puntos. Cursos de hasta 30 horas, 0,15 puntos, y cursos de hasta 50 horas puntuarían 0,50 puntos, y así hasta llegar al límite marcado por las bases. Si sumamos los 2,75 puntos de experiencia y el 1,25 puntos de formación, obtenemos los 4 puntos, que son el 40% del total del proceso. Como vemos, los méritos solo se valoran en los procesos de concurso-oposición y cada convocatoria establece exactamente cómo y cuándo se presentan, cuánto valen y qué límites tienen. Por eso, aunque suene repetitivo, lo más importante es leer siempre las bases, porque ahí está detallado todo el funcionamiento del proceso.